muchos otros. ¿Se entiende? Esto Durkheim lo presenta, pero no tiene ninguna prueba que lo pueda justificar esto. Lo presenta porque lo presenta, ya está. Lo agarrás, si no lo agarrás, no lo agarrás. Pero después de pasar este momento, de dejarlo pasar a Durkheim, bueno, es como un jugador de fútbol que tiene mucha trayectoria y que da una patada y que el árbitro sabe que lo tiene que echar, pero, digamos, se le da un changüí más que a un chico que está empezando con 18 años. Sacando esto de que en ningún momento tiene una prueba científica de lo que está suponiendo acá, ¿no? Él va a desarrollar el concepto de solidaridad mecánica y el concepto de solidaridad orgánica, estableciendo una relación de tensión entre estos dos polos de nuestra conciencia. Una tensión donde uno tiene que crecer a costa del otro y no puede ocurrir de ninguna manera que los dos crezcan al mismo tiempo. Es decir, si crece la conciencia individual es porque la más fuerte, que es la conciencia colectiva, está retrocediendo, está en crisis. Lo que representa a lo colectivo, ¿no?, está en crisis. Si no puede surgir lo individual, es porque la conciencia colectiva es muy fuerte. ¿Se entiende? Entonces, en una solidaridad mecánica, lo colectivo es muy fuerte y lo individual es muy débil. Por lo tanto, lo que va a tender a primar en la unión de los segmentos es el principio de semejanza. De alguna forma, Durkheim se está preguntando por algo que ya se habían preguntado algunos filósofos políticos antes, como Hobbes. ¿Por qué las personas estamos juntos? ¿No? Y Hobbes, bueno, digamos, aplicando los principios primeros del utilitarismo, ¿no?, dice, bueno, en realidad es porque la razón nos dicta que nos conviene ceder nuestra libertad natural en el estado de naturaleza a favor de asegurarnos la vida, ¿no?, a favor de asegurarnos no morir violentamente y poder también asegurarnos el fruto de nuestro trabajo. Y así, digamos, existen otras respuestas filosóficas, pero esta es una respuesta ya más científica. O sea, es una respuesta científica y dice, no, en realidad las personas en estas formas de sociedad se atraen porque son semejantes. ¿Y qué forma de sociedad estamos hablando? Las sociedades más simples, las sociedades que son sociedades tribales. En estas sociedades, el individuo está unido de forma directa a la conciencia colectiva. No hay posibilidad de que el individuo difiera en su personalidad del resto. Cuando hablamos de mecánica, estamos hablando justamente, ¿no?, de que para que algún elemento mecánico funcione con otro elemento mecánico, tienen que ser compatibles. O sea, si uno no puede, digamos, enroscar un tornillo donde no sea el paso que le corresponde a ese tornillo. Si es un tornillo en milímetros, probablemente le cueste, ¿no? Si es un tornillo con paso fino, no va a entrar en un paso grueso. Y así, cosas que cualquiera que arregló una máquina o que hizo algo sabe. O sea, si uno quiere agarrar, sacar un tornillo, ¿no?, y es un tornillo en pulgadas, si utiliza una herramienta milimétrica, no va a funcionar bien, no va a calzar bien. Probablemente lo pueda sacar igual, pero no es la herramienta que está diseñada para eso. Y lo mecánico es eso. Si uno tiene que hablar de 3/4, habla de 3/4, no habla de milímetros. ¿Se entiende? Entonces lo mecánico es como poleas, lo mecánico es como todos aquellos elementos que funcionan por semejanza. O sea, para eso, digamos, un sistema de poleas, un sistema de engranajes, quiero decir, funciona a través de semejanzas, porque si no tienen
la misma dureza las dos poleas. Y si no tienen el mismo paso, una de las dos poleas va a destruir a la otra. Esto, clase de ingeniería básica. Mentira. Pero bueno, volviendo a Durkheim, los casos paradigmáticos de la solidaridad mecánica son las sociedades primitivas. Y acá tal vez algunos haya visto la película de Avatar. No sé si alguien me quiere contestar. Sí, no. Es una película viejita tal vez para ustedes. En general, bueno, ahora me contestan sí. Recuerdan que el Avatar, ¿no? Es un ser humano que está en un cuerpo de una sociedad tradicional, de unas formas de vida que se asemejan en su forma de vida a las tribus del oeste estadounidense. Y hay mucha resistencia por parte de los miembros de la tribu a los avatar. Ni siquiera la antropóloga, que se enfrentó a alguien y lo mató varias veces, ¿no? Podía entrar en el mundo este. O sea, un antropólogo está preparado profesionalmente para hacer estos trabajos. De ingresar a la cultura y a las subjetividades y a todas las cuestiones que hacen a una, digamos, a una exploración de otro tipo de sociedad, al mundo de sentidos, una cosa. Yo no soy antropólogo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa? Primero hay diferencias físicas. El avatar tiene 5 dedos, por ejemplo, y los verdaderos no tienen 5 dedos. Pero lo fundamental, más allá de lo físico, es que el avatar sigue siendo un ser humano, sigue siendo un soldado, sigue siendo alguien pobre que se escapa de la tierra porque no tiene muchas posibilidades y porque su cuerpo está roto, ¿no? Que no sabe cómo comportarse, que en cada acción está todo el tiempo como, entre comillas, metiendo la pata, es decir, ofendiendo a los miembros de la tribu, y que la gran mayoría de la tribu quiere, digamos, cortar por lo sano y sacarlo volando del espacio de la tribu. Sin embargo, hay una protagonista que difiere en su personalidad levemente del resto. ¿En qué difiere? En que lo acepta, en que le quiere enseñar, en que ve que ese avatar puede llegar a ser uno de ellos y que ella le puede explicar cómo ven el mundo, cómo organizan el mundo, ¿no? Entonces, en esa tensión, en esa lucha, pueden ver, ¿no?, que claramente el grupo siente y piensa, ¿no?, de una forma homogénea. Si uno mata un animal dentro de ese espacio por diversión o por alguna otra cosa, uno está afectando a a esa red de interdependencias que hay entre todas las formas de la vida. Que después se ve que el mundo es una red, ese mundo particular es una red de conexiones, ¿no? Entonces, matar es parte de la vida. O sea, hay especies que son depredadoras, pero son especies depredadoras porque cumplen una función dentro del equilibrio natural, ¿no? Que es ponerle un límite a las especies que pastorean. Y a la vez las especies que pastorean, ¿no?, al tener un límite, no destruyen todo las plantas, ¿no? Entonces se produce el famoso ciclo de la vida del Rey León, ¿no? Se produce eso. Y lo primero que tiene que hacer la protagonista es enseñarle al avatar, que no me acuerdo el nombre, ¿no? Qué bestial que es el ser humano al momento de... El ser humano, no el ser humano en abstracto, Jake, gracias, Lili y Josephine. Qué brutal que es el ser humano al momento de relacionarse con la naturaleza. Porque considera la naturaleza un objeto. Considera la naturaleza un bien económico. Por lo tanto, si tenemos que reventar un árbol mineral en otro planeta del mundo, ¿no? Y sí, y mandar un montón de soldados para llevarnos un material que, digamos, que nos sirva para la industria,
lo vamos a hacer. ¿Se entiende? O sea, de alguna forma estamos haciendo aquello que dice el agente Smith en el interrogatorio a Morfeo, cuando le dice que estuvo analizando la historia del ser humano y que al ser humano se lo calificaba o se lo ponía en términos biológicos como un mamífero. Y dice, no son un mamífero. Un mamífero vive en equilibrio con su mundo. Y el ser humano no vive en equilibrio con su mundo. El ser humano destruye el espacio donde vive. Y eso solamente lo hace otro organismo, que es el virus, ¿no? Que estamos ahora de moda con esto del virus. Pero más allá de esto, todas las formas tradicionales de sociedades no lo hacían esto. Lo hace el modo de producción capitalista. Considerar a la naturaleza una cosa. Para todas las otras formas sociales, la naturaleza es algo sagrado, algo que creó Dios, o sea, está todo dentro del mundo de los tabúes, pero no deja de ser simbólicamente una forma de expresar de que uno tiene que vivir en equilibrio con el resto digamos, de la realidad, o sea, que no hay una polaridad, digamos, que nos diferencie de la naturaleza y lo social, sino que son formas complementarias y que se necesitan mutuamente, o mejor dicho, lo social es la forma más compleja de la naturaleza, pero no deja de ser la naturaleza y no se puede desconectar de la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se explicaban los tabúes ahí? No mates por matar, por diversión, etc. Por medio de tabúes, porque existe a ver, la protagonista puede hacer lo que puede hacer, porque si mal no recuerdo, es la hija del chamán, de la madre hechicera, no sé qué figura exactamente ocupa, ¿no? Pero tiene esa libertad hasta ahí nomás, porque los guerreros digamos, no quieren saber nada con el avatar. Y el guerrero, para ser guerrero, tiene que pasar fases que son iguales para todos, donde tiene que demostrar su valentía, ¿no? Al momento de, por ejemplo, domesticar o conectarse, mejor dicho, la jefa espiritual y el jefe de la tribu. Pero es mucho más importante la espiritual para mí que el jefe de la tribu. Fíjense que es mucho más, como se llama, una sociedad más, como es, paternalista, maternalista, no sé cómo sería, o sea, exactamente, matriarcado. O sea, porque lo espiritual es mucho más fuerte en esa sociedad que entre comillas, lo político. Porque lo político está más en el día a día. Ese tipo de sociedades tienen la menor división social del trabajo posible. O sea, la división del trabajo se divide de acuerdo a la edad, de acuerdo al género. Entonces, si uno es varón, va a ser cazador, guerrero. Y si uno llega viejo, va a ser un sabio, ¿no? Que va a explicarle la sabiduría a los más jóvenes, ¿no? La vida de esas sociedades se pone en riesgo como un todo y no como algo individual, como nuestra sociedad. En nuestra sociedad el riesgo de lo social no es en todos algo que colapsemos todo. ¿Cómo se llama? Sí, acá me dice Josephine que iba a seguir esto de ser la jefa espiritual. Pero el punto es que en estas sociedades nadie abandona a nadie. O sea, si se lo abandona, ella es una situación, digamos, que es extremada o el sistema moral lo permite. Por ejemplo, en las comunidades andinas, que no es una sociedad primitiva, por otro lado, pero para que tengan una idea de que la moral puede ser diferente, la obligación moral frente a un hijo que, como padre o madre, que sea fuerte y un hijo que sea débil, y uno puede ayudar solamente a uno, la obligación moral es con el hijo fuerte, no con el hijo débil, como sería nuestra sociedad. La conciencia colectiva, entonces, en una solidaridad mecánica, se describe o funciona de modo religioso. Lo religioso tiñe todo, tiñe el conjunto y enmarca fuertemente la moral. Los tabúes y los rituales son la forma de expresión. A ver, no coman chancho, ¿por qué? Porque les puede agarrar triquinosis, ¿no? Si no está bien, o sea, en ciertas condiciones puede producir triquinosis. Bueno, ¿cómo se lo explico?
O sea, no es que nadie lo pensó, pero de hecho era así. ¿Cómo lo explico? Dios no quiere que comas chancho. ¿Se entiende? O sea, lo mismo con la circuncisión, un montón de cuestiones que tienen un origen práctico o una funcionalidad práctica. Es una, digamos, se explica a través de tabúes o a través de, digamos, de rituales u otras formas que tienen que ver con lo religioso. En esta sociedad no hay diferencias subjetivas entre los individuos, por lo tanto la única forma de derecho, si ustedes quieren, va a ser el castigo al crimen. Porque no hay un derecho reglamentado, no hay una constitución, no hay toda la pirámide de Kelser, ¿no? Sino que básicamente en estas sociedades la sociedad comunidad actúa para castigar y generar dolor, por otro lado, al que hiere los sentimientos digamos, los sentimientos comunes a todos. Intervienen como una unidad para castigar, digamos, aquellos que rompen ciertos valores que son fundamentales para la conciencia colectiva. Y es mecánico, porque si ustedes piensan el ojo por ojo, ¿no? El diente por diente, es mecánico. Bueno, vos le sacaste un ojo a este, yo te saco un ojo a vos. O sea, y así estamos mano a mano. O también es mecánico, ¿cómo se llama? Bueno, robaste, te corto la mano. Una mujer fue infiel, la lapido. O sea, ¿cuál es el punto de lapidar a una mujer que fue infiel? Enseñarle a todo el resto, disciplinar a todo el resto de las mujeres para que no hagan lo mismo. En una sociedad patriarcal, que no existe el ADN, no existe nada de eso, el hombre quiere asegurarse de que sus hijos sean sus hijos. Entonces se disciplina a la mujer de esa manera. Donde, bueno, es una sociedad donde la mujer es considerada propiedad, como sigue en muchos aspectos hoy en día. Entonces, tenemos este tipo de sociedad, pero a la vez tenemos la sociedad moderna, que es presentada inicialmente con el concepto de sociedad orgánica. ¿Por qué inicialmente? Porque primero Durkheim dice, bueno, hay un pasaje de la sociedad mecánica a la sociedad orgánica. Pero después recalcula y dice, no, en realidad no es un pasaje así tan lineal, sino que lo orgánico se monta sobre lo orgánico o funciona en paralelo al orgánico. O sea, necesita la sociedad moderna definitivamente ser orgánica, pero no es que desaparecen todos los elementos mecánicos de otras sociedades. Lo orgánico funciona porque la fuerza de lo colectivo, de la conciencia colectiva, tiende a retirarse. Por lo tanto, la parte individual de nuestra conciencia puede surgir. Y si somos cada vez más diferentes, a la vez somos cada vez más incompletos. Esto es una contradicción, ¿no? Porque nos diferenciamos y al diferenciarnos cada vez dependemos más de los demás. Es decir, ¿qué nos atrae? ¿Cuál es el principio? El principio de la desemejanza. Nos atrae aquello que no es semejante a nosotros. Como también nos puede atraer aquello que es semejante. Un principio muy claro de atracción, ¿no? Es, ¿cómo se llama? La atracción entre géneros, ¿no? Entonces, se supone que te atrae algo que es diferente a lo que es uno, ¿no? Se supone, bueno, no hay ninguna regla que lo diga matemáticamente ni que uno esté determinado mecánicamente a que sea así, ¿no? Es, digamos, lo más esperable, pero no es, como se llama, algo que esté predeterminado ni mucho menos. Entonces, nos atrae eso, ¿no? Sin embargo, uno tal vez se sienta más cómodo hablando con un estudiante de Ciencias Sociales de México, que de la Universidad de México, que con un estudiante de la UADE, porque va a tener más afinidades ideológicas, o sea, y eso es mecánico, ¿se entiende? O sea, la UADE es un mundo que uno se toma un colectivo y llega a la UADE, pero es un mundo cultural totalmente diferente.
Y ahí es, digamos, lo importante de esta cuestión de que la semejanza y la desemejanza están funcionando al mismo tiempo dentro de la sociedad orgánica. La sociedad orgánica presenta una contradicción, ¿no? Que es esto que hablábamos recién de la libertad. Cada vez somos más libres. Esto es algo contrario a lo que, por ejemplo, decía Nietzsche al mismo tiempo, ¿no? Que cada vez el hombre masa es menos libre y que perdió esa libertad no sé dónde lo soñó Nietzsche, ¿no? Pero bueno, como filósofo tiene otras condiciones para presentar y hablar. En el caso de Durkheim, la modernidad produce la libertad, da la base a la libertad. Pero a la vez, esa libertad depende mucho más de los otros. Es decir, nuestra libertad está en contradicción, ¿no?, con nuestra, digamos, nuestra falta de capacidad de ejercerla de modo individual. Nuestra libertad no se resuelve individualmente, se resuelve en el conjunto. Eso les está diciendo Durkheim. No es una cuestión de ser Superman en la vida y uno hace lo que quiere, ¿no? Es cuestión de qué, digamos, cómo nos permite este momento histórico, ¿no?, lograr espacios de libertad dentro de eso, ¿no? Y la libertad, lo vamos a ver en las próximas clases, acá no es comprar bienes y servicios. La libertad pasa por respetar la ley, por, digamos, internalizar los principios del bien y del mal y respetar la ley. Solamente puede ser libre ese tipo de persona. Si no, vamos a ver, es un organismo considerado patológico por Durkheim. Esto es algo muy fuerte y bien típico positivista, considerar patológico eso. Pero lo que quiere lograr Durkheim es, bueno, una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal, que subordina el bien común o subordina su mejor actuación a su búsqueda individual, es una persona que no se sabe comportar socialmente en el más profundo sentido de la palabra, no sabe distinguir cómo hay que relacionarse. Ahora, esta contradicción entre cada vez ser más libres y más individuales o más únicos y a la vez cada vez depender más del resto, pueden ver todo lo que dependemos del resto, ¿no? Resto que no conocemos. Yo al señor Feibertel no lo conozco, ¿no? O sea, y me jode la vida bien jodida a mí, ¿no? Y por ósmosis lo jode a ustedes, ¿se entiende? O sea, pero bueno, vemos cómo el mundo está entramado y eso lo pueden ver a la vez en la cuestión de la pandemia, ¿no? Algo que se originó muy lejos de acá, abarcó a todo el globo, o a casi todo el globo, digamos. No sé si a alguna parte no habrá, digamos, llegado. ¿Qué es la división social del trabajo? ¿Qué diría un economista? ¿Cuál es la función de la división social del trabajo? Primero, una cuestión con esto, ¿no? Muchos en los parciales después me ponen la división social del trabajo y se inició con el capitalismo. Primero, en ningún momento Durkheim está hablando de capitalismo. No habla con ese término. Seamos coherentes, ¿no? Esto, en parte, aclaro para el momento del final. Y después, ¿no? Digamos, me perdí, perdón. Pero digamos, la división social del trabajo, ¿no? Para un economista supone, ¿no? Un principio o un efecto que es el efecto que podemos observar todos, ¿no? Como estaba hablando de la división social del trabajo, creo que estaba hablando que las sociedades primitivas también tenían división social del trabajo. Lo que varía es lo complejo y el grado de desarrollo de esa división social del trabajo. Y que en apariencia, en nuestra sociedad, la función de la división social del trabajo es producir bienes y servicios. Chocolate por la noticia porque es obvio eso. Y si fuera obvio, y nos quedaríamos en lo obvio, ¿no? Nos estaríamos olvidando que la relación pasa en el conocimiento por una inducción por parte del sujeto, ¿no? Desde las características externas a las características que están fuera de nuestra vista simple, de nuestra simple visión.
las que hay que hacer surgir con el método, las verdades que hay que hacer surgir, entre comillas, las verdades, sabemos que no hay verdades en esto, sino bueno, el conocimiento que hay que hacer surgir por método de la ciencia, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre, lo que digamos prevalece en ese sentido, ¿no? Es que más allá de lo evidente que cualquiera de nosotros sin ningún entrenamiento científico lo podemos ver, que digamos que la división social del trabajo produce bienes y servicios, atrás hay otra función que no es tan evidente, pero que es la fundamental, la que causa o la que le da fundamento a la división social del trabajo. Piensen y recuerden que es un pensamiento orgánico. Por lo tanto, las partes de un órgano, de un cuerpo, se atraen, funcionan, es decir, porque cada una se especializa en una función en especial, ¿no? Como el hígado produce algo, el estómago produce otra cosa y los pulmones producen otro efecto. ¿Se entiende? Y en conjunto solamente se entienden los órganos, no como partes individuales. Entonces, los órganos producen una división de tareas dentro del cuerpo. Lo social también tiene órganos que producen división de tareas. Y esa división de tareas es la división social del trabajo. Si la división social del trabajo funciona de modo correcto, se va a aumentar la densidad material de la sociedad y a la vez se va a aumentar la libertad del individuo. Se va a mantener el orden y se va a mantener el progreso, ¿no? En una relación de virtuosismo entre ambos procesos. Pero si no hay reglas al momento de ingresar a los mercados, una visión que por los liberales les encanta, que haya las menores reglas posibles, ¿no? Se puede producir una forma, digamos, anómica de división social del trabajo, afectando, ¿no? El total social. Entonces, ¿qué puede producir? Grandes crisis económicas. Si se produce grandes crisis económicas, puede producir grandes crisis políticas. Entonces, acá de vuelta está en tensión con los liberales. Le está diciendo, acá no es el Estado el que va a regular todo. O sea, el Estado tiene una función importante dentro de la división social del trabajo, pero el Estado, ¿no?, también tiene una función importante al momento de regular las relaciones entre los órganos, para que esas relaciones en vez de convertirse en cooperativas, se conviertan en conflictivas, ¿no? Entonces, acá digamos, el Estado pasa a tener una función que en el siglo XIX, en el siglo XX no se veía. Perdón, sí se veía, pero cierta historia liberal hace creer que no se vio. O sea, el Estado tiene una función en la educación, el Estado tiene una función en el registro civil, el Estado tiene una función en... ¿cómo se llama? En construir, digamos, seguridades jurídicas, si ustedes quieren, que eso a los liberales les gusta, para la propiedad privada y para producir un ámbito donde se pueda calcular el retorno de una inversión. Pero el Estado va mucho más allá que eso, ¿no? Al formar al ciudadano, está también formando, ¿no?, al individuo económico, ¿no? Entonces está dotando al individuo de ciertos parámetros que permite ser posible la sociedad de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque debería el individuo internalizar las nociones del bien y del mal, ¿no? Entonces, digamos, ahí haría posible ser, digamos, subordinar en algún punto el interés individual, ¿no?, a esa función de ciudadano. Digamos, la función de la división social del trabajo es la cohesión social, ¿no? No es la función económica, porque eso es evidente, es un efecto evidente, eso es algo que podemos ver, ¿no? Esa función tiene en el cuerpo un cerebro, ¿no?, que es el
el Estado. El Estado vendría a ser el cerebro. Y el sistema nervioso del cuerpo vendría a ser el derecho. Entonces, Estado y sistema de derecho tienen que funcionar de modo que asegure la armonía de las relaciones entre las partes, que las partes funcionen solidariamente. Y esto es evitando que no haya reglas al momento de concurrir al mercado o que las reglas las imponga el más poderoso, ¿no? Y también evitando que haya excesivas reglas, ¿no? Que produzca, digamos, un dirigismo que dentro de esta visión está mal visto también. ¿Se entiende? A nivel jurídico, yo les dije, el sistema nervioso es considerado lo jurídico en la metáfora orgánica. Existe mucho más que el derecho penal. Ustedes están estudiando muchos abogacías, sabrán. ¿Por qué? Porque al haber diferencias subjetivas, ¿no? Se necesitan más formas de regular qué está bien y qué está mal por parte de un tercero en una disputa, ¿no? O sea, y esa regulación tiene que ser objetiva, no tiene que responder necesariamente. O sea, las leyes tienen una relación con la tradición, pero están escritas. Con lo cual uno es libre, ¿no? Uno puede hacer, mejor dicho, todo lo que no está prohibido. Todo lo que no está prohibido ustedes lo pueden hacer. Y por otro lado, está la otra, digamos, no, la máxima del derecho, ahora me voy a acordar, ¿no? Que no pueden, justamente, acordarse, digamos, no pueden decir yo no conocía la ley, no pueden alegar desconocimiento. Es obligación del ciudadano conocer la ley. ¿Se entiende? O sea, no pueden decir, bueno, yo no lo sabía. Bueno, es tu obligación. Son principios de los derechos del derecho que los que estudian derecho sabrán más que yo de este tipo de cosas. El castigo en esta sociedad, ¿no? Digamos, pasa a ser para defenderse y regular los comportamientos, no para producir castigo, ¿no? No para generar venganza. Vieron que es muy de moda, o sea, exigir venganza al momento de la justicia, muchas veces porque la justicia lo que hace es cualquier cosa menos defender y regular, ¿no? O sea, fallos lamentables como cuando hay violaciones de manadas o cosas por el estilo, ¿no? La justicia hace cualquier cosa menos ser un sistema nervioso de lo que está pasando. O sea, en vez de decirle al cuerpo, che, no pongas la mano en el fuego porque te vas a quemar, a la justicia, al funcionar mal, hace que digamos, el cuerpo social ponga la mano en el fuego, literalmente, y produzca el efecto como si uno no sintiera, pero sí se produce el dolor, ¿no? Mejor dicho, el dolor, se produce el daño, ¿no? Al cuerpo.